Estimados escolares de la Casa de Estudios de la ciudad de Huaral, la gran institución educativa privada El Nazareno de Huaral. Tengan ustedes muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de la hora en que ustedes están visibilizando la ventana virtual por el cual nos estamos uniendo semana a semana para desarrollar las clases. Les doy la bienvenida a una nueva sesión virtual, que es la tercera sesión virtual, estudiantes del área de geografía o del curso de geografía. Hoy vamos a entrar a un nuevo tema de acuerdo a lo que especifica nuestras unidades. Vamos a desarrollar hoy día sobre el clima y el tiempo atmosférico. ¿Qué será el clima y qué será el tiempo atmosférico? ¿Son dos cosas iguales? ¿Son diferentes? Eso lo vamos a ver en el desarrollo de las clases. Además, estamos viendo acá una figura, por ejemplo, un sol radiante, un sol con nubosidad parcial, un sol con nubosidad casi total, la lluvia, los rayos, etc. Todo esto está relacionado con el clima y el tiempo atmosférico. Entonces, estudiantes, como pertenecemos a la selección 3 del Nazareno, el que nació para triunfar, este trabajito ha sido elaborado con mucho cuidado por mi persona, quien les habla, el profesor David Guamán Manrique. Seguimos trabajando entonces, muchachos, y nos adentramos ahora a lo que es el clima y el tiempo atmosférico. Mis queridos estudiantes, vamos a hacer una comparación de lo que es el clima y lo que es el tiempo atmosférico. ¿Serán lo mismo o serán diferentes? Vamos a ver a continuación. Aparentemente, con el concepto que vamos a ver, estudiantes, hay una semejanza del concepto, pero con los ejemplos vamos a darnos cuenta que son diferentes uno del otro, pero son familia. Ya son familia porque prácticamente los dos van a hablarnos sobre temperatura. Entonces el lazo que les une a los dos va a ser la temperatura. ¿Ya? Vamos a ver de qué manera. Y otros factores más. ¿Ya? Miren. ¿Qué es el clima? Es el tiempo que predomina en un lugar durante un largo periodo de tiempo. Otra vez tiempo. Valga la redundancia. ¿Ya? Es el tiempo que predomina en un lugar durante un largo periodo de tiempo y que depende de 4 factores esencialmente. ¿Ya? Dice, ¿qué factores intervienen en el clima? La altitud, la distancia al mar, el relieve y la altura. ¿Ya? A ver, en este caso, muchachos, vamos a hacer una referencia. Aquí en esta partecita hay dos pequeños errores que vamos a corregir. Por ejemplo, aquí no es altura, debe ser altitud. ¿Ya? Y eso después lo voy a explicar. Voy a corregir de inmediato, muchachos, aquí. Clima es el tiempo, ya que predomina en un lugar durante un largo periodo. Ya, aquí vamos a suspender esto durante un largo periodo y que depende de 4 factores esencialmente. La latitud, la distancia al mar, el relieve y la altitud. ¿Ya? Aquí vamos a corregir esto, muchachos. Es altitud. Profesor, ¿qué diferencia hay entre altitud y altura? Y lo voy a explicar por qué he cambiado esto, ¿ya? Ahora sí, por ejemplo, yo tengo la presentación, muchachos, de lo siguiente. Decimos el clima. Ahora sí, el clima es el tiempo que predomina en un lugar durante un largo periodo. Ya, un largo periodo, ¿eh? Ese tiempo dura un largo periodo y que depende de 4 factores esencialmente. La latitud, la distancia al mar, o sea, está cerca al mar o está lejos del mar, el relieve de la superficie y la altitud. Profesor, usted lo ha cambiado, o sea, no le ha puesto altura, le ha puesto altitud. Muchachos, la altitud es la distancia vertical, ¿ya? La distancia vertical que hay de cualquier punto de la Tierra con respecto al nivel del mar. Esa es altitud. Es decir, por ejemplo, el nivel del mar me marca
0 metros a nivel del mar. Entonces, los puntos que se van a ir elevando más arriba del nivel del mar son esa altitud. O sea, a medida que se eleva más lejos del nivel del mar en forma vertical, o sea, se va hacia arriba, esa altitud. Entonces, por ejemplo, si yo llego a la punta del Nevado del Huascarán, la altitud será 6.768 metros sobre el nivel del mar. O sea, sobre 6.768 metros es la altitud del pico más alto del nevado que tiene el Perú. Esa altitud. En cambio, altura, muchachos, la altura es la dimensión de un cuerpo. Es decir, por ejemplo, yo tengo mi cuerpito. Mi cuerpo mide desde la planta de mis pies hasta la última partecita de mi cabecita. Si me pasan una wincha, mide 1,64, o sea, 1,64 centímetros, chiquitito, 1,64 centímetros. Eso es altura. Y no va a variar mi altura así me vaya yo al pico del Nevado del Huascarán. Por ejemplo, si yo me trepo al pico del Nevado del Huascarán, mi altura va a seguir siendo 1,64 m. ¿Se entendió? En cambio, la altitud son los puntos verticales que van ascendiendo o descendiendo con respecto al nivel del mar. Es decir, yo lo mido con respecto al nivel del mar, y si sube, más sube, tiene mayor altitud. Y se mide metros a nivel del mar o metros sobre el nivel del mar. E inclusive también se puede medir metros bajo el nivel del mar. Pero altura no. Altura es la dimensión de un cuerpo independiente del nivel del mar. Yo me puedo ir, por ejemplo, ya les dije, ¿no? Yo me puedo ir con 1,64 m de altura a donde me vaya. Si me voy a la luna, no cambia mi altura. ¿Ya? Si me voy a la luna, no cambia mi altura. Me voy al Nevado del Huascarán, no cambia mi altura. Pero la altitud sí cambia. A medida que los puntos de la Tierra van ascendiendo en forma vertical o descendiendo, la altitud varía. Eso es altitud, comparado con altura. Ahora, el tiempo atmosférico. Miren, vamos a comparar. El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera, o sea, de la atmósfera que nos rodea, en un lugar y en un tiempo determinado. En un lugar y en un tiempo determinado. En cambio, acá dice, en un largo periodo de tiempo. El clima dura un largo periodo de tiempo. En cambio, el tiempo atmosférico solamente es un pequeño tiempito, ¿ya? En un lugar determinado y en un pequeño tiempo determinado. O sea, es decir, el tiempo atmosférico comparado con el clima, el tiempo atmosférico dura menos. Es más corto el tiempo y además el lugar en donde ocurre el tiempo atmosférico es más pequeñito. En cambio, el clima abarca extensiones o regiones más extensas, ya, y dura más tiempo. El tiempo atmosférico no. Ocurre en un pequeño lugar determinado y dura un poco tiempito. De repente, bruscamente, puede cambiar ese tiempo atmosférico. Vamos a ver a continuación, muchachos, lo que significa, con ejemplos, lo que es el clima y el tiempo atmosférico. Ahora, pero antes de pasar a los ejemplos, ¿quién estudia al clima? La climatología. ¿Quién estudia al tiempo atmosférico? La meteorología. Miren acá, por ejemplo, depende de 3 factores el tiempo atmosférico. El primer factor, las precipitaciones, o sea, las lluvias. El segundo factor, el viento. Y el tercer factor, la temperatura. En cambio, los factores del clima son latitud, distancia al mar, el relieve y la altitud. Lo vamos a ver más adelante eso. Ahora, con ejemplos, ¿qué es el clima? Ya dice, dura con tiempos largos y se extiende por extensas áreas geográficas. Por ejemplo, clima gélido o muy frío en los polos.
En los polos hay alta latitud. La latitud lo voy a explicar más abajo. ¿Ustedes saben cuándo acabará el clima frío en los polos? Hace 100 años, hace 200 años, hay clima muy frío en los polos. Hoy día hace frío. Dentro de 100 o 200 años, el clima seguirá siendo muy frío en los polos. ¿Cuándo acabará? Miren que el clima es extensísimo. ¿Ya? O sea, abarca tiempo extenso. Ese es el clima. Y además abarca todo el polo norte, ¿ve? Inmensa área geográfica del polo norte. Y de igual manera en el polo sur, en la Antártida, hay un clima gélido y muy frío. ¿Ve? La Antártida y el polo norte son zonas de alta latitud. ¿Y saben por qué se llama alta latitud? Porque están lejos del Ecuador. La línea ecuatorial tiene 0 grados de latitud. Y el polo norte, el vértice del polo norte por donde sale el eje terrestre imaginario, ese puntito está a 90 grados de latitud. Es decir, de 0 grados del Ecuador se aleja a 90 grados de latitud. Igual hacia el sur, el polo sur, al vértice del polo sur va a llegar los 90 grados de latitud. Es alta latitud. Entonces, cuando hay mayor latitud, el tiempo es muy frío. ¿Cuándo acabará? No se sabe. Ahora, clima templado o tibio, mediana latitud. O sea, es decir, entre los 60 grados de latitud y 30 y 23 grados de latitud, aproximadamente 66 grados y 23 grados, el clima en la Tierra es tibio. Ni frío ni calor. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo va a acabar ese clima? No se sabe. Ahora, el otro tipo de clima, tropical, caluroso y lluvioso. ¿Dónde queda eso? En el cinturón ecuatorial. ¿Saben por qué? Porque ahí miren, por ejemplo, hay una baja latitud. ¿Por qué baja latitud? Está cerquita al Ecuador. Alta latitud. La latitud está lejos del Ecuador. ¿Qué es la latitud? Distancia de cualquier espacio de la Tierra con respecto al Ecuador. Si no está lejos del Ecuador, baja latitud. Se aleja medianamente del Ecuador, mediana latitud. Se aleja mucho del Ecuador, alta latitud. A medida que se aleja del Ecuador, la temperatura desciende, muchachos. Entonces, aquí hay un clima tropical, caluroso y lluvioso. Muchachos, ¿saben qué? El Perú debería tener un clima, acá dice tropical. Vamos a corregir, muchachos. Es un clima tropical, ¿no? Tropical, porque no puede estar mal escrito, mis queridos estudiantes. Clima tropical, estudiantes. Estamos acá ubicados en esta partecita. Dice, primero, clima tropical, caluroso y lluvioso en el cinturón ecuatorial. Y el Perú está dentro de los trópicos de Cáncer y Capricornio, de 23 a 0 grados de latitud. Deberíamos tener siempre un clima tropical, caluroso y lluvioso. Profesor, pero acá, por ejemplo, ahora ya estamos entrando al otoño y vamos a entrar al invierno y va a hacernos frío. Profesor, déjese de vainas, profe, está mintiendo. Lo que pasa es que acá, mira, por ejemplo, ¿por qué hay climas diferentes? Por el relieve, ¿ve? El relieve que tenemos. ¿Quién se cruza por todo nuestro territorio como un monstruo espectacular que no se le puede casi dominar? La cordillera de los Andes, muchachos. Y esta cordillera de los Andes nos modifica el clima tropical, el clima caluroso y lluvioso que debemos tener. O sea, clima tropical es caluroso, lluvioso, tórrido. No lo tenemos porque el relieve nuestro, a efectos de la cordillera de los Andes, se ha modificado, ¿eh? Entonces, pero el clima, ya sea frío, dura largo tiempo. No sabemos hasta cuándo va a durar el frío en los polos norte y sur. No sabemos hasta cuándo va a durar el clima templado o tibio entre los 66 grados de latitud y 23 grados de latitud. Y no sabemos, por ejemplo, en el Ecuador, muchachos, hay zona tropical y calurosa, pero también varía su clima porque la cordillera de los Andes también pasa el Ecuador.
¿Saben dónde casi todo el año hace calor, muchachos, y hay una densa vegetación por el calor y la lluvia? En Panamá, los países centroamericanos donde no hay cordillera de los Andes, llámese Honduras, Panamá, tienen una región selvática de espesa vegetación. Colombia, también la parte norte de Colombia, muchachos, es de harta vegetación y de altas temperaturas. Pero en la parte sur de Colombia, que también llega una cabecita, la cabecera de la cordillera de los Andes, también tiene características frías por el relieve. Ya se entendió, el clima dura largo tiempo y abarca más espacios geográficos. En cambio, el tiempo atmosférico, muchachos, disculpen, no es coronavirus. El tiempo atmosférico, ejemplos, muchachos, tenemos el primer ejemplo. El cielo serrano está despejado. De un momento a otro se nubla y comienza a llover y pucha máquina. No llevamos paraguas, no llevamos ni plástico y nos sorprende la lluvia. La lluvia es precipitación, es decir, mira, ¿qué es un tiempo atmosférico? Es el estado de la atmósfera. El estado de la atmósfera es cambiante, ¿ya? El estado de la atmósfera en un lugar pequeñito. Me he ido de camping y ¡prum! De repente de un sol esplendoroso, en 30 minutos comienza a llover. Llueve y la lluvia pasa, no dura 30 o 40 o una hora, deja de llover y vuelve a solear. Eso es tiempo atmosférico, muchachos. Entonces, no, mira, ahora yo quiero decirte, el tiempo atmosférico es la condición de la atmósfera sobre un espacio pequeño. Cuando llueve, no llueve en todo el planeta, muchachos. Cuando llueve, llueve por sectores. No sé si ya habrán dado cuenta, inclusive en Guaral. Hay una ligera llovizna en Guaral, y si tú te vas de repente a Guando, en Guando no está lloviendo. En Guando está seco. Entonces, aquí en Guaral, la atmósfera ha variado con respecto a la atmósfera de Guando. En un pequeño lugar es diferente el estado de ese tiempo atmosférico. ¿Vieron? Acá llueve y allá no. Ese es el tiempo atmosférico, ¿ya? Es decir, acá es lo que ocurre en la atmósfera en un pequeño lugar y en un tiempo determinado, un tiempo cortito. ¿Ve? Ahora, eso tiene tres factores: las precipitaciones, o sea, las lluvias, el viento y la temperatura. Acá en este caso, miren, cómo la lluvia, la precipitación, hace que varíe el cielo serrano con brillo solar y de un momento a otro, ¡pam!, llueve. Y si por A o B tú saliste con polito, hace calor, en la sierra no te puedes confiar. El tiempo atmosférico en la sierra, muchachos, es cambiante. Sale el sol y el cielo está despejado, sales con polito, tiza, pero a la media hora, 45 minutos o 2 horas, se nubla y empieza el chaparrón, y como saliste con casaquita, te pelas de frío y encima te mojas. Ahora, otro ejemplo, estamos disfrutando del campo, tranquilos, y de pronto aparece un viento y arrasa con nuestra carpa. ¡Pro! Se llevó, y ¡frum! Pasó el viento, listo. Lo que el viento se llevó, nada te dejó. ¿Acaso todo un tiempo, o sea, por años dura ese viento que sopla? No. Es el tiempo atmosférico, o sea, pasa por un lugar determinado y en un tiempo chiquitito, ese es el tiempo atmosférico. Lo que ocurre en la atmósfera en un pequeño lugar y en corto tiempo. Por ejemplo, ese es el viento, ¿no? Hace calor y hay un sol brillante y salgo con polo, se nubla y comienza a hacer frío. Y me pelo de frío por no llevar casaca. Al nublarse, disminuye la temperatura. Entonces la temperatura, muchachos, varía de acuerdo al tiempo atmosférico. ¿Se entendió? Ojalá. Entonces, el clima se diferencia del tiempo atmosférico en lo siguiente: el clima abraza mayor extensión territorial y dura mayor tiempo. El tiempo atmosférico es lo que ocurre en la atmósfera y va a generar cambios sobre un pequeño lugar y en un reducido tiempo. ¿Ya? Pero ambos están relacionados con la temperatura, ¿ya? Bien, muchachos. Ahora, encontrando esa diferencia, elementos del clima y el tiempo atmosférico.
¿Cuáles son los elementos del clima y el tiempo atmosférico? ¿Qué elementos intervienen en las dos partes? Primero, vamos a ver los elementos, el concepto del elemento, el instrumento que sirve para medir y vamos a ver su imagen. ¿Ya? O sea, cada uno de los elementos que intervienen en el clima y el tiempo atmosférico, su concepto, el instrumento para medir y la imagen. A ver, por ejemplo, el primer elemento, la radiación solar. ¿Qué cosa es? Fuente principal de energía en la atmósfera. Si no hubiera radiación solar, no habría temperatura ni fría, ni tibia, ni caliente. La radiación solar, estudiantes, se encarga de calentar a la Tierra. ¿Con qué instrumento se mide la radiación solar? Con el heliógrafo. Helio es el nombre antiguo del Sol, ¿ya? Y el grafo, descripción de la radiación solar, el heliógrafo. ¿Cuál es el heliógrafo? Ahí está ese heliógrafo, es la imagen de un heliógrafo, muchachos, ¿ya? La temperatura. La temperatura es otro elemento tanto del clima y el tiempo atmosférico. ¿Y qué es la temperatura? Cantidad de calor o energía en la atmósfera. ¿Qué cantidad de calor hay en la atmósfera? Esa es la temperatura. La temperatura tanto para el clima como para el tiempo atmosférico, ¿no? Como decía, si yo salgo al campo, está haciendo calor y de un momento a otro, ¡blum!, empieza a hacer frío, es el grado de temperatura. ¿Eh? O en zonas pues, donde normalmente hace calor. Hay otra cosita. Si me voy yo a la selva, muchachos, la selva tiene un clima tropical. Casi todo el año hay calor. ¿Ve? Clima tropical. Pero dentro de ese clima tropical, mis queridos estudiantes, el tiempo atmosférico varía. Por ejemplo, durante todo el año hay calor, ¿cierto? Hay calor, pero durante esos años corre viento, aparecen los vientos y desaparecen. Cae lluvia torrencial y se suspende. Constantemente el tiempo atmosférico se mete en la vida del clima de la selva. Entonces, el clima es más amplio y el tiempo atmosférico es más pequeño, ¿ya? Y participa, independientemente del clima, puede participar dentro del clima con cambios en un pequeño, transformando la temperatura, transformando, cuando no hay lluvia, de repente de un momento a otro llueve, entonces eso es el tiempo atmosférico. El clima no varía, ¿ya? ¿Con qué se mide la temperatura? Con el termómetro, y ahí está, ¿no? La presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Es el peso o fuerza que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. Hay algo que quiero aquí adelantar, muchachos. ¿Dónde hay mayor presión atmosférica? O sea, ¿dónde pesa más el aire y se aplasta más en la Tierra? ¿En la punta de la cordillera o a nivel del mar? Como el aire, muchachos, pesa, va a irse, todo el aire se va a ir, al mayor peso va a llegar al de menor altura. Como pesa mucho, va a bajar ¿hasta dónde? Hasta el nivel del mar. ¿Qué quiere decir? La mayor cantidad de aire va a encontrarse en las zonas bajas de el querido territorio peruano. Y en las partes más elevadas el aire va a ser raro, se va se va a encontrarse en forma rara, muy poquito aire se va a encontrar. De igual manera, como el aire contiene oxígeno, por esa razón, a mayor altura hay poco oxígeno. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que la mayor cantidad de masa de aire, como pesa mucho, se va a nivel del mar, abajo se va al nivel del mar. Y a medida que se va elevando a la altitud, disminuye la cantidad de aire. ¿Ya? Eso es lo que significa presión atmosférica. Entonces, ¿dónde hay mayor presión atmosférica? A nivel del mar. Menor presión atmosférica sobre el nivel del mar. ¿Con qué se mide la presión atmosférica? Con el barómetro. ¿Y cuál es el barómetro? Ese es el barómetro, muchachos. Otro elemento.
Los vientos. Los vientos son los movimientos casi siempre horizontales de masas de aire en la troposfera. Horizontales. Profesor, ¿y habrán vientos verticales? Hay vientos verticales, muchachos. Pero esos vientos, por ejemplo, un remolino es un viento vertical que se va hacia arriba, ¿no? Se va de sur a norte, si se quiere decir en forma vertical. ¿Ya? Es un viento de forma... O sea, los vientos de forma verticales son los más destructivos. Aunque hay que entender que si los vientos se convierten en huracanes, los huracanes son horizontales, también son destructivos. ¿Ya? ¿Con qué se miden los vientos? Con el anemómetro. Y este es un anemómetro. ¿Ya? Esas hélices que van girando, a medida que giran a mayor velocidad, hay un recipiente abajo que mide la velocidad del viento. Ese es un anemómetro. La humedad atmosférica, ya les dije que es la unidad de moléculas de vapor de agua contenida en un volumen de aire. En la costa, muchachos, acá en la costa donde vivimos nosotros, la humedad atmosférica es alta. Hay gran cantidad de moléculas de vapor de agua. Y si vapor de agua, muchachos, a la piel nuestra lo mantiene humectado, ¿ve? O sea, en vez de decir humedecido, se le dice humectado. Y como está humectada la piel por el vapor por la humedad atmosférica, la piel en la costa no se deteriora. Por más que el sol cae, lo único que te hace es un poquito negrearte la piel, pero no te la parte, no te la descuartiza. En lo que al revés, cuando tú te vas a la sierra, no hay casi humedad atmosférica, por no decir no hay humedad atmosférica, el clima es seco. Es seco. Tú te mojas, te echas agua, pero el sol te cae en la cara. Al secarte, se seca la piel y se resquebraja, se raja, muchachos. Se raja los labios, se raja la piel, se pone chaposo, te quema, horrible. ¿Por qué? Por ausencia de la humedad, ¿no? Por eso en la costa los costeños tienen un cutis terso, un cutis fino. En cambio, como yo, los hombres de la sierra, tenemos un cutis tosco, un cutis golpeado por el clima, ¿no? Por eso nos llaman un cutis de piedra, ¿no? Al fin y al cabo somos peruanos y todos somos iguales. ¿Con qué se mide la humedad atmosférica? Con el higrómetro. ¿Y cuál es el higrómetro? Ese es el higrómetro. ¿Parecido a quién? Parecido al barómetro, ¿no? Listo, ese es el higrómetro, ¿ya? Ahora, otro elemento, las nubes. ¿Qué son acá estamos hablando de los vientos y estamos hablando de las nubes, ¿ya? ¿Qué son las nubes? Vapor de agua condensado en forma de gotas o diminutos cristales de hielo suspendidos en la atmósfera. Son cristales de hielo. Son los que vemos, esos blanquitos, grises, negrazos que vemos arriba en el cielo, llamados nubes, parecen algodoncitos, ¿cierto? Pero si tú vas y chapas, lo agarras, son cristales de hielo. Muchas veces esos cristales de hielo son enormes. Cuando caen con la velocidad de la caída, esos cristales de hielo van chocando con la atmósfera. Y al chocar con la atmósfera, entran en calentura y se van derritiendo. Y al llegar al suelo, llegan en gotas de agua. Pero muchas veces no llegan gotas de agua, esos cristales llegan con enormes bolones, llamados granizadas. Porque han roto la resistencia de la atmósfera y han pasado o han partido como enormes cristales y al caer se han ido derritiendo, pero al llegar a la Tierra no se lograron derretir por completo y caen como bolas de nieve. Esas son las nubes. ¿Con qué se mide la nube? Con el pluviómetro. O en todo caso, el pluviómetro mide la cantidad de gotas de agua que van a caer en la superficie terrestre, ¿ya? Y se mide con este pluviómetro de ahí. Ahora hemos hablado de vientos y nubes. La humedad atmosférica, no hay problema con la humedad atmosférica, que es la cantidad de vapor de agua que hay en un volumen de aire. ¿Ya? ¿Dónde hay mayor humedad atmosférica, jóvenes? En la costa. O sea, la humedad atmosférica varía de acuerdo a la altitud. A mayor altitud, menor humedad atmosférica. A menor altitud, mayor humedad atmosférica. Es decir,
Entre la humedad atmosférica y la altitud hay una relación inversamente proporcional. Si aumenta la altitud, disminuye la humedad. Si disminuye la altitud, aumenta la humedad. Veamos ahora los vientos y las nubes, muchachos. Vamos a comenzar hablando sobre los tipos de nubes. Ya sabemos que son cristales de agua condensados, ¿no? ¿Qué son los tipos de nubes? Tenemos el primer tipo, nubes altas. ¿Quiénes son las nubes altas? Los cirros. 1.1. Nubes altas, los cirros. ¿Qué son los cirros? Son nubes blancas, transparentes y sin sombras internas. Aparecen como las conocidas colas de caballo. Nubes formadas por cristales de hielo debido a la altitud a la que se encuentran, muy altas. Son como filamentos largos y delgados que presentan una distribución más o menos regular en forma de líneas paralelas. Aquí está, ¿ve? ¿Ve? Ya, son nubes, los cirros, ¿ve? Entonces dice, son líneas tipo paralelas, ¿no? Si el cielo entero se cubre de cirros, es muy probable que en las próximas 24 horas se experimente un cambio brusco en el tiempo. Por lo general suelen ser cambios de descensos en las temperaturas. Eso me está indicando, si es que hay las nubes cirros, entonces hay un aparente aviso de que va a cambiar la temperatura, va a descender la temperatura. Estos cirros no se pueden ver de la costa, ¿ya? Casi no se pueden ver. Habría que irse a la sierra para ver los cirros. Inclusive hay varias nubes que no podemos observar de la costa. Vamos a ver solamente qué nube podemos observar de aquí de Guaral o de Lima, muchachos. Ahora, la segunda nube alta, estamos miren nubes altas, ¿ya? El 1.1, los cirros. 1.2, los cirrocúmulos. Estas nubes forman una capa casi continua que presentan un aspecto de superficie arrugada, más o menos como mi cara, y con formas redondeadas, como si fueran pequeños copos de algodón. Las nubes son totalmente de color blancas, sin presentar sombra alguna. Cuando el cielo aparece cubierto de este tipo de nubes, se dice que está aborregado. Es similar al tejido de las ovejas. Acá está, ¿ve? Está bonito, el cielo está crespo. ¿Qué tipo de nubes son estas nubes crespas? Cirrocúmulos. Frecuentemente suelen aparecer junto a los cirros e indica que cambia el tiempo en unas 12 horas. Estos cirrocúmulos y los cirros nos dicen, va a variar la temperatura. Ten cuidado que va a variar la temperatura. Cirroestratos. El 1.3. Seguimos estando en nubes altas. ¿Ya? Cirroestratos. Hemos visto cirros, ¿no? Cirros, cirrocúmulos, y ahora vemos cirroestratos. Los cirroestratos parecen a simple vista como un velo del que cuesta distinguir los detalles. Algunas veces se pueden notar los bordes ya que son estriados, largos y anchos. Se identifican fácilmente porque forman un halo en el cielo alrededor del sol, como el de la luna. ¿Qué es un halo? Un arco iris alrededor del sol o alrededor de la luna. No sé si algunas veces habrán visto ustedes, pero eso normalmente se ve en la sierra. Qué bacán se ve en la sierra, muchachos. Los halos alrededor de la luna y del sol. O arco iris alrededor de ellos, ¿no? Y así ve. Ahí está más o menos, ve. Acá se ve una ligera manchita de colores llamado el halo. Halo es un círculo, un arco iris en círculo alrededor del sol o alrededor de la luna. Lo produce las nubes cirroestratos, una nube alta. ¿Ya? Muy bien. Son 3 tipos de nubes altas. ¿Ya, muchachos? Ellas no producen lluvias. ¿Ya? Y si habrían de caer lluvias, imagínense, de tanta altura, probablemente a la Tierra no logren llegar porque en el transcurso del roce con la temperatura, esos cristales desaparezcan. Entonces, vamos a ver a continuación las nubes medias. Nubes medias. ¿Ya? El segundo tipo de nube, nubes medias. ¿Cuáles son? Los altocúmulos. ¿Ya? Altocúmulos.
Son nubes con forma de copos de tamaño mediano y estructura irregular. Estas nubes sí presentan copos y ondulaciones en su parte más inferior. Los altocúmulos indican que comienza el mal tiempo, ya sea por lluvias o tormentas. Es decir, puede ser, el alto cúmulo te va indicando que va a llover. ¿Ya? O sea, si tú ves este tipo de nubes, ¿ve? Fíjense, alto cúmulos, parece una chacra de fresa. Son un parecido a quién. Son copos, ¿ves? Son copitos, parecen copos y ondulaciones, ¿no? Son parecidos a estas nubes que hemos visto, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, acá, a estas nubes cirrocúmulos, parecido a los cirrocúmulos, ¿no? Entonces, dicho sea de paso, los altocúmulos son parecidos a los cirrocúmulos, ¿ya? Otro tipo de nubes medias, los altoestratos. Estos altoestratos se trata de nubes con capas delgadas y algunas zonas más densas. En la mayoría de los casos se pueden ver el sol a través de las capas de nube. El aspecto es parecido a unos manchones irregulares. Presagian lluvia fina a causa de un descenso de la temperatura. ¿Cuáles son? Estas de acá. ¿Ya? Estos son altoestratos, ¿no? Pueden producir lluvias finas. Estamos viendo que ninguna de las nubes anteriores ya citadas producen lluvias o lluvias torrenciales. Generarán pequeñas lloviznas, chubascos, pero más no las lluvias torrenciales. Son otros tipos de nubes las que van a generar las lluvias y las vamos a ver más adelante. Nubes bajas. El tercer tipo de nubes, nubes bajas. O sea, hay nubes altas, nubes medias o medianas, nubes bajas. ¿Quiénes son las nubes bajas? Las nubes son nimboestratos o nimbostratos. ¿Ya? Nimbostratos. Tienen aspecto de una capa regular de color gris oscuro y con diversos grados de opacidad. Se debe a que varía la densidad a lo largo de la nube. ¿Ya? Son típicas de las lluvias de primavera y verano. También se pueden encontrar en las precipitaciones en forma de nieve. ¿Ya? Entonces estas son tipos de nubes. Y a estas nubes, las nubes nimbostratos, muchachos, los nimbostratos, ya van a producir lluvias en primavera y en verano. ¿Ya? Las nimbostratos. En cambio, otras nubes bajas, las estratocúmulos. Los estratocúmulos son las que tienen ondulaciones parecidas a cilindros alargados. También presentan algunas ondulaciones en distintos tonos de gris. Es raro que aporten lluvia. Ya, eso de los estratocúmulos no aportan lluvia. ¿Ya? Esos son los estratocúmulos. Si tú ves este tipo de lluvia, paséate. No va a llover. Los estratos. Estas nubes, sí, muchachos, son nubes, las nubes más bajas son los estratos. Esa que acá en Guaral, ahora ya está empezando a aparecer, ¿ve? En esta época ya está empezando a aparecer. La nubosidad que vemos aquí arribita en nuestro techo, son nubes estratos, muchachos. ¿Qué quiere decir? Que las nubes estratos paran más en la costa. A gran altura ya no hay nubes estratos. Estas nubes estratos no producen lluvia, muchachos. ¿Ya? La apariencia es la de una neblina grisácea, sin que se pueda ver las estructuras tan definidas. Es un techo aéreo que no deja pasar los rayos solares en su plenitud. Lo oscurece, ¿no? Pero sí, o sea, en su plenitud, ¿eh? Pero sí, los rayos solares traspasan, si no, no podríamos ver de día, ¿no? Se ubican en la costa y no producen lluvias al extremo solamente de soltar ligeras garúas. Ya los estratos solamente sueltan ligeritas garúas. Profesor, ¿por qué es usted mentiroso? Si el otro día ha llovido fuerte acá en Guaral llovió. Ah, lo que pasa, muchacho, es que algunas nubes de la sierra que producen lluvias, que aún todavía no las hemos mencionado, las vamos a mencionar acá. Esas nubes, las que a continuación vienen, son las que van a producir lluvias. Esas nubes, muchachos, han logrado pasar la cordillera de los Andes y ¡pum! Se han escapado de la sierra, de la selva y de la sierra y ¡pum! Se metieron a la costa. Y esas nubes que se escapan de la sierra y de la selva y llegan a la costa son las que producen las lluvias o chubascos fuertes en la costa del Perú.
excepto de Piura. Piura y Tumbes, muchachos, allí sí hay lluvias torrenciales, porque la temperatura allá en Piura y Tumbes es mucho mayor y casi todo el año hace calor allá. Entonces las nubes estratos son estas, muchachos, ¿eh? Un cielo gris tapado como una especie de alfombra, ¿no? Está tapado, siempre nos cubre el cielo gris. Ahora sí entramos a las nubes que producen lluvias, muchachos. Nubes de desarrollo vertical. Las que hemos visto son de desarrollo horizontal. La mayoría son horizontales. Estas verticales son las que producen lluvias torrenciales, muchachos. Comenzamos. Este es el cuarto tipo de nube, ¿ah? Nubes altas, nubes medias, nubes bajas y nubes de desarrollo vertical. ¿Quiénes están? Son aquellas nubes de gran tamaño y son causantes de la mayoría de lluvias torrenciales. ¿Ya? ¿Listo? ¿Quiénes son los que ocasionan? Los cúmulos. Los cúmulos, muchachos, dice, tienen un aspecto más denso y sombras muy marcadas, a tal punto de tapar el sol. Son nubes de color gris, su base es horizontal, pero su parte superior presenta protuberancias de gran tamaño. O sea, tiene como una especie de una pirámide, ¿no? Una pirámide. O sea, por eso se llaman cúmulos. O sea, base ancha y la cúspide cerrada. Aquí están. Fíjense, base ancha y se eleva hacia arriba, ¿no? O sea, se va elevando, verticalmente se elevan. Los cúmulos corresponden al buen tiempo cuando hay poca humedad ambiental y poco movimiento vertical de aire. Pero eso sí, son capaces de originar aguaceros y tormentas. ¿Ya? Los cúmulos. Ahora, muchachos, los cumulonimbos, agárrense con esto. Son las nubes de mayor tamaño y apariencia masiva con un gran desarrollo vertical. Son de color gris y tapan totalmente el sol. Se trata de las típicas que tienen lugar en las tormentas e incluso producen granizos. Y los cumulonimbos son aquellos que producen grandes tormentas y granizadas y lluvias torrenciales. Son estas de acá. ¿Ve? O sea, cúmulos y arriba nimbos se juntan y estas son las peligrosísimas, las que generan grandes lluvias torrenciales. Muchachos, ahora entramos a los tipos de vientos. Los tipos de vientos. Vientos planetarios, ¿ya? Que son los que generan en todo el planeta Tierra. Existen. Vientos alisios. Comprenden una zona que va desde los trópicos hacia el Ecuador. Habría que ver un planeta Tierra. Creo que en una clase hemos hecho la división del planeta Tierra. Los trópicos de Cáncer y Capricornio. Ahí en el medio, en la panza de la Tierra, corren los vientos alisios. ¿Ya? En la panza de la Tierra, vientos alisios. En cambio, los vientos contralisios, ¿ya? Van a girar, dice, se van a dirigir hacia los círculos polares. Como, bueno, no hay una... A ver, el globo terráqueo tiene su cintura. Las cinturas son las zonas tropicales, porque están en medio de trópicos. Más arribita de los trópicos están las zonas intermedias. Está entre el trópico y el círculo polar ártico y el círculo polar antártico. Allí corren los vientos contralisios. ¿Ya? Vientos contralisios. Los alisios en la panza de la Tierra, en la zona ecuatorial. Los contralisios van a correr en la latitud 23 grados y latitud 60 grados en ambos hemisferios. Vientos contralisios, latitud 23 y 60 grados. En cambio, los vientos circumpolares son aquellos que van a correr de la latitud 60 grados hasta los 90 grados de latitud, es decir, desde el círculo polar ártico o círculo polar antártico hacia los polos. Esos son los vientos circumpolares. Son vientos planetarios, ¿ya? Vientos alisios en la cintura en la zona ecuatorial. Vientos contralisios más arribita de la zona ecuatorial, llamada la zona comprendida entre los 23 grados y 66 grados de latitud. Y los vientos circumpolares de los 66 grados de latitud hasta los 90 grados, que son el eje del polo terrestre, o polo norte o polo sur. ¿Ya? Son tres tipos de vientos. Ahora,
Los vientos regionales, esos ya son vientos, por ejemplo, son las brisas, son los ciclones y los anticiclones. Y además, los monzones. Son vientos regionales, o sea, son vientos que no van a recorrer todo un espacio planetario, no, sino en determinadas regiones geográficas. Por ejemplo, las brisas, donde están, ¿qué cosa? Los océanos, los continentes. Dice acá, llevan como acompañamiento el lugar en el que se originan. Pueden originarse en los océanos o pueden originarse en los continentes. Brisas. Ciclones, temidos ya por su nombre, se originan en torno a áreas de presión atmosférica baja, ¿no? Y lo que trae vientos con masas de aire más calientes, que ascienden al estar en una temperatura más elevada que su entorno. Estos ciclones, es decir, vienen vientos en áreas de presión baja, no, o sea, en presión baja, y luego ascienden estos vientos hacia arriba. Esto produce los remolinos, ¿ve? ¿Ya? O sea, cuando ascienden, los ciclones ascienden, van a ascender en forma de remolinos, ¿ya? Ahora dice, los anticiclones son de áreas de presión atmosférica alta y que expulsan vientos de aire que descienden. Estas reacciones pueden darse por cuestiones térmicas o dinámicas. A ver, los ciclones ascienden, los anticiclones descienden. Las brisas van del océano al continente o de los continentes al océano en forma horizontal. Esas son brisas. Los ciclones, los que son los vientos que ascienden. Los anticiclones, vientos que descienden. ¿Ya? Ciclón, anticiclón. Ciclón, anticiclón. ¿Ya? Los monzones es un ciclo estacional que hace que el viento en verano sople de sur a norte y llegue con gran cantidad de lluvias. En invierno, los vientos proceden del interior y son secos y fríos. O sea, monzones en verano producen grandes cantidades de lluvia y soplan de sur a norte. Y en invierno los vientos proceden del interior, ahora de norte a sur, y son secos y fríos. Ahora, factores del clima, muchachos. El primer factor se llama la latitud. ¿Qué es la latitud? Distancia que hay de cualquier parte de la Tierra hasta el Ecuador. Aquí ve. Por eso, la latitud hace variar el clima. Diferencia de temperaturas por diferente incidencia de los rayos solares sobre la superficie terrestre, debido a la diferencia de latitudes. O sea, es decir, en la Tierra hay diferentes latitudes. Hay baja latitud, mediana latitud y alta latitud. Acá lo represento, ve. Acá está. Muchachos, la parte anaranjada es la parte de alta latitud. Y ahí hay un sujeto que vive ahí, el sujeto A. Más arribita de la parte anaranjada hay un sujeto que vive ahí, el sujeto B. Y ya la parte de alta latitud, o sea, la A es baja latitud, la B es mediana latitud y el tipo C vive en alta latitud. Está más lejos del Ecuador, ¿ve? Entonces, como está más lejos del Ecuador, mis queridos estudiantes, vamos a hacer una comparación ahora. Dice, son las 12 del mediodía y los tres tipos tienen las 12 del mediodía. El tipo A, el tipo B y el tipo C están viviendo en un mismo tiempo, 12 del mediodía. Y los rayos solares están acá, van a alumbrar. Punto A, baja latitud, lo que les dije. ¿Por qué es baja latitud? Porque está cerquita al Ecuador. Cerquita al Ecuador. A baja latitud, muchachos, los rayos solares van a caerle en la cabeza. ¿Cómo le llega a este tipo a las 12 del mediodía? En la cabeza, en forma vertical, ¿ve? Rayos solares verticales a las 12 del mediodía. Y donde caen los rayos solares verticales hay mayor temperatura, quema más y el clima es tropical. A la misma hora, a las 12 del mediodía, el tipo que vive en el punto B, acá está punto B, tiene mediana latitud, o sea, está un poquito más lejos del Ecuador. Al individuo le caen los rayos solares en el hombro. Y como le cae, aquí está, ¿ve? Le caerá no le cae en la cabeza, los rayos no vienen así, no vienen para acá. Va así, en forma horizontal.
no le cae en la cabeza, muchachos. Entonces, ¿qué sucede? Los rayos solares caen en esta superficie en forma oblicua, no vertical, oblicua. Hace esto que el clima sea templadito, tibio, ya tibio. Acá en la A es caluroso y lluvioso. En la B es tibio. Ah, pero el tipo C y tiene alta latitud, ¿ve? O sea, está lejos del ecuador, alta latitud. Si este igual es para abajo, igualito es para abajo, ¿ya? Una muestra es en el hemisferio norte. Para el hemisferio sur también procede igual, lo mismo que en el hemisferio norte. El tipo que tiene alta latitud, miren cómo recibe los rayos solares. Siendo las 12 del día, para los 13 es las 12 del día. A las 12 del día este tipo los rayos solares lo va a recibir de frente, de costado. En la cintura lo va a recibir. Entonces, ¿cómo vienen los rayos solares a este tipo que vive en alta latitud? En forma horizontal. Y cuando los rayos caen en forma horizontal, hace frío. El clima, ¿qué cosa es? Gélido y muy frío. ¿Se entendió? Depende de la... ¿Por qué el clima varía en la Tierra? Por la latitud. Por la diferencia de latitud. A alta latitud, verticales, hace calor. A mediana latitud, oblicuas, tibio. A alta, perdón, acá, la A es baja latitud. Felizmente me di cuenta. La a baja latitud, los rayos solares verticales. La B, a mediana latitud, los rayos solares oblicuos. Y la C, a alta latitud, los rayos solares horizontales. Y hace frío. Otro factor, ya esos son factores geográficos, ¿ya? Otro factor, segundo factor, muchachos, la altitud. Dice, la variación de altitud ocasiona también la variación del clima. A menor la altitud, estamos hablando de altitud, a menor altitud hay mayor humedad, mayor presión atmosférica y mayor temperatura. Ahora, explico esto. A menor altitud, muchachos, hay mayor cantidad de humedad. Profe, si hay cantidad de humedad y más agua, entonces debería ser más frío. No, muchachos. La humedad es aquella que cuando caen los rayos solares se incrusta en su cuerpo, en el cuerpo de la humedad, y esta humedad ¡pum!, retiene el calor. ¿Me entienden? Retiene el calor y durante el día, muchachos, ¿qué sucede? Mantiene una temperatura abrigadita. ¿Saben por qué? Porque esta humedad retiene el calor y al chocar con nuestro cuerpo, ese calor nos lo transmite, ¿ve? ¿Ya? Y mantiene la temperatura elevada por la mayor presión atmosférica. Ya saben qué cosa es presión atmosférica, ¿no? O sea, la mayor cantidad de oxígeno, mayor cantidad de vapor de agua están en la costa. Y en la costa, muchachos, a menor altitud, entonces, la mayor cantidad de humedad de agua hace que se retenga mayor calor y el calor va a permitir la elevación de la temperatura. En cambio, a mayor altitud, acá ve, a mayor altitud la temperatura desciende, ve, altitud. A nivel del mar, un promedio de 28 grados centígrados tenemos, va subiendo a 500 metros, 25 grados, a 1000 metros, 22 grados, a 1600 metros, 18 grados y así sigue subiendo. ¿Saben por qué, muchachos? Porque a mayor altitud hay menor presión atmosférica, casi no hay humedad. No hay humedad, por no decir no hay humedad, muchachos. Y como la humedad es aquella que se encarga de retener calor, a mayor altitud no hay quien retenga ese calor. Entonces, puede suceder esto, muchachos. A mayor altitud, si sale el sol repentinamente, ¡pum!, como no hay humedad, te quema el sol. Pero por las noches, muchachos, te hace un frío maldito. O al mismo tiempo, a mayor altitud, si sales a los rayos solares, te quema el sol, pero ponte a la sombra. En la sombra, muchachos, como no hay humedad que te diga que de afuera te traiga la humedad del calor hacia tu cuarto, hacia la sombra, te va a hacer frío. La humedad es la que la humedad es la que retiene el calor y te aumenta la temperatura. Y como no hay humedad en la parte elevada, el calor se disipa rápidamente. Y rápidamente también, al disiparse el calor, se mete el frío.
Ahora, la continentalidad. ¿Qué cosa es la continentalidad? Los lugares que están lejos del mar, o sea, los continentes, ¿no? El que viven lejos del mar, lejos del océano, lejos de lagos, lejos de lagunas. Por ausencia de estos moderadores, su clima es muy cambiante. Pueden tener altas temperaturas y luego muy bajas temperaturas ambientales. ¿Qué quiere decir? Los que vivimos lejos del mar, en el continente, la continentalidad, los que viven lejos del mar, lejos de una laguna, de un lago o de un océano, durante el día pueden tener una alta temperatura y durante la noche una baja temperatura. O en un cielo nublado puede bajar bruscamente la temperatura siendo de día y de igual manera también de noche, con un cielo despejadito, sin nubosidad de noche, baja la temperatura. Porque no hay un moderador. ¿Saben que los moderadores son por ejemplo, la ciudad de Huancayo, muchachos, es una ciudad continental. No hay a su alrededor, no hay laguna, no hay lago, no hay mar, no hay océano. Entonces, ahí puede cambiar el clima rápidamente, hace frío, de un momento a otro es un frío terrible, y de un momento a otro te quema el sol y qué sé yo. No hay un moderador de la temperatura. En cambio, la oceanidad, muchachos, la oceanidad sí. ¿Qué es? Los lugares que están pegados o cerca del mar, océanos, lagos o lagunas. Por presencia de estos moderadores, ¿qué cosa es el océano, el mar, el lago, la laguna? Moderador de clima. Ya son moderadores. Ellos durante el día, muchachos, durante el día las aguas retienen el calor. Refrigeran. No te hace mucho calor porque durante el día lo refrigera. Capturan el calor ellos y te dicen, ya bien, ser humano, no te preocupes que yo voy a retener el calor. Y te refrigeran tu ambiente. Y durante la noche se comportan como una especie de estufa. Todo el calor retenido durante el día, por la noche sueltan. Y entonces te mantienen con un clima agradable, ¿ve? Diferente a la continentalidad. Queridos estudiantes, acá por ejemplo la ciudad de Chancay. Chancay es una ciudad oceánica. Ya, Huancayo es una ciudad continental. Por esa razón en Huancayo hay variación de temperaturas desde los fríos extremos hasta el calor excesivo. En cambio en Chancay, bueno, a excepción por la culpa de la cordillera de los Andes, en invierno hace frío, ¿no? Y en verano mucho calor. Pero normalmente, si no hubiera el mar, muchachos, imagínense. ¿Saben qué? Además, este mar trae la corriente peruana de aguas frías y por esa razón disminuye también nuestra temperatura. Queridos estudiantes, un trabajo de extensión para terminar. Desarrollar las prácticas que voy a enviar en esta sesión. Terminado, le toman foto y lo envían a mi WhatsApp personal. Ahí está el WhatsApp. Se van a enviar separatas también. Lo imprimen y lo transcriben al cuaderno. Transcrito en el cuaderno foto y lo envían a mi WhatsApp. Hay muy poca gente que esté enviando los reportes de trabajo y van a tener problemas. Gracias por la atención prestada. Muchachos, vamos a dar el examen bimestral después. No se preocupen que vamos a trabajar con las evaluaciones de las prácticas, los cuadernos y la prueba que van a dar. Vamos a promediar el bimestre, muchachos. Un abrazo para todos. Será hasta la próxima clase. Bien, muchachos. Cuidémonos todos, que es necesario. A las 12.